con reverencia al Señor. El título dice expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza, decía, amén, para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los hijos del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días. Dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era del mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujer extranjera, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujer extranjera, vengan en tiempos determinados con ellos los ancianos de la ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tiba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebatei les ayudaron. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Sabe que el pueblo de Dios estaba en cautiverio, y dice que el rey Ciro, Dios despertó y los mandó a Esdras y a Nehemías. Los 2 libros están juntos, es hermosa la historia. Los manda a reconstruir una ciudad que estaba en ruina, prendida a fuego, no había nada. Y los hijos del cautiverio, los hijos de Israel que estaban en cautiverio, estaban bajo la opresión de los pueblos. Amén. ¿Les parece conocido eso? Así estábamos nosotros. Amén. Así estábamos nosotros, perdidos en cautiverio. Pero ¿sabe lo que más me tocaba antes de llegar a esto que estaba leyendo? Que dice que cuando ellos fueron con cartas del rey a reedificar el templo de Jehová, dice que reedificaban los altares, que hacían los sacrificios a Dios, dice que se le había oposición, se le levantaron. Y mire la tal oposición que había, que dice que habían sobornado a los profetas y los llamaban a Nehemías con mentira en nombre de Dios para hacerle daño. Mire la oposición que tenían. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios te habla y te manda y te da algo y te dice que lo haga, no tenés que consultar a hombre, tenés que hacerlo, porque el que te manda es Dios. Amén. Vio que a veces tenemos un sueño, una profecía, sentimos que Dios nos está mandando, hablando. Dios te promete un ministerio, pelea por eso. No importa que el que venga al lado, no, vos no estás preparado. No estás preparado, pero si Dios te llamó, Dios te va a preparar. Amén. Y si Dios te dio el ministerio,
todavía no lo pudiste ejercer como vos pensabas que lo iba a ejercer, tenés que seguir porque el que te lo dio fue Dios. Amén. Vio que a veces las personas se te acercan y te empiezan a desanimar. Mismo los hermanos. No, esto no es para vos. No, no te sale bien. Pero la palabra de Dios le dijo a Moisés, ve, porque te mando yo soy el que soy, dice. Amén. Yo soy el que soy. Yo te mando, yo te levanté, yo te ungí. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer a esa palabra como estos varones fueron a un lugar donde había oposición, donde no había nada, todo estaba prendido fuego, pero ellos creyeron a quien le mandaba. Amén. Y ese es el punto de que hoy como iglesia nosotros tenemos que creer que Dios nos está llamando. Amén. Yo también cuando fuimos a evangelizar sentía nervios, pero yo siento que Dios, yo no soy evangelista, pero siento que tengo que ir. Porque tenemos que pregonar las buenas nuevas. Amén. Porque la palabra nos manda a todos a predicar. Pero yo no le puedo poner esa carga a otro si no lo siente. Yo no le puedo decir, las almas están afuera, hay que buscarlas. No, bueno, si hay que buscarlas, remangate, anda a buscar a vos si tenés el sentir. Amén. Yo no le puedo poner la carga al que está abajo. Porque la carga me la está poniendo Dios a mí y a los que estamos yendo a evangelizar. ¿Se entiende? Cada uno lleva su carga y el momento que uno empieza a activar para Dios en distintas áreas es el momento en que Dios despierta ese sentir. Amén. Porque si no es en vano hacerlo. No, lo voy a acompañar porque no. Tenés que tener el sentir de querer predicar, de querer que Dios haga milagros, prodigios, señal, de que use tu boca. Tenés que ir con ganas de que Dios rescate a las almas del infierno. Amén. Amén. No tenés que ir por ir. Tenemos que nosotros aprender, a veces nosotros de acá adelante le ponemos carga a los demás, que no es el momento todavía. Amén. No es el momento para algunas personas, pero para otras sí. Amén. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene una preparación. Amén. Hay veces que la gente se adelanta al tiempo de Dios y empieza a servir y a hacer cosas para Dios y luego se queda. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, no estaba preparado. Y cuando vos te vas, vos tenés enfrente el adversario que te va a poner oposición. Y si no estás armado, no estás con la armadura de Dios, perdés la batalla y te desanimás y empezás a caminar el evangelio por rutina y empezás a caminar el evangelio porque estoy acá, porque esto, pero te hace falta de nuevo el despertar de parte de Dios. Amén. Y dice que ellos, bueno, empezaron a edificar, hicieron de todo, ya habían edificado todo puesto y se encontraron con esto. Dice que se le acercaron al sacerdote Esdras, que era escriba, que era el que regía la ley. Ya habían hecho todo lo que Dios le había mandado. Y se encontraron con que ellos estaban en pecado porque se habían mezclado con los pueblos extranjeros. Usted imagínese del cautiverio, ¿saben lo que ellos hacían para construir los muros y las cosas? Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Miren, imagínense lo que le habrá costado a esos hombres trabajar con una mano y con la otra la espada porque se le iban a venir los enemigos. Y ellos lo hicieron. Así todo, cuando terminan y se iban a regocijar, Dios les saca a luz lo que ellos habían hecho. Habían construido, se habían esmerado, se habían esforzado, habían ido a la voluntad de Dios, pero no habían dejado lo que tenían que dejar. Amén. Y dice que cuando Esdras se entera, dice que se puso a llorar y no sabía cómo hacer. ¿Por qué? Porque antes era prohibido para los de Israel tener hijos de otro que no sean de las tribus de ellos. Y ellos habían tenido familia con los moabitas, los amonitas, con los filisteos. Ellos habían tenido familia. Entonces dice que cuando Esdras se pone a llorar, se levanta un varón. Siempre se va a levantar gente que quiera servir a Dios como corresponde. ¿Amén? Siempre se va a levantar gente que quiera hacer las cosas bien. No es que uno está solo, no, siempre va a estar alguien. Dice que se levantó uno, le dijo, bueno, levántate, Esdras, a vos te corresponde hacer esto, vamos a hacer lo que diga. Y ahí fue, yo creo que fue un momento decisivo. Usted imagínese los varones, porque los varones fueron los que se fueron, tenían que tomar la decisión
de sacar de su vida a su mujer y a su hijo, porque no eran de la tribu de Israel. Ellos tenían que deshacerse de su mujer y de sus hijos para poder volverse a Dios. Y usted vio que cuando leímos Esdras le dijo, tenemos que hacer esto para escapar del ardor de la ira de Dios. Amén. Usted imagínese como varón, yo pensaba cuando leía esta palabra, qué difícil decisión. Yo pensaba y lo miraba a Bautista y decía, imagínese uno que tenía un hijo de 3, 5 años, 7, que ya lo había criado, jugado, que ya había pasado tiempo con él, con su mujer, había hecho su vida. De repente tenía que abandonar eso para poder seguir a Dios. Amén. Y dice que el que no hacía eso quedaba excluido quedaba de la presencia de Dios. Usted imagínese lo duro. Y vieron que leímos que los levitas se opusieron varios ministros se opusieron, claro. Y usted a veces dice, no, se opusieron. Pero usted póngase en lugar. Tenían que abandonar su familia. Amén. Era el peso de seguir a Dios y servirlo, o quedarte con tu familia y excluido de la presencia de Dios. Imagínense el peso que tenía esta gente, que encima que estaban en cautiverio, esclavos, bajo dominio, tenían ese peso. Pero ¿sabe por qué llegaron a este peso? Porque cuando Dios les enviaba palabra, ellos no obedecían. Ellos no obedecían. Israel siguió pecando hasta que cayeron en cautiverio. Pero así todo, Dios en su inmenso amor, Dios los fue a buscar y le dijo, vayan y edifiquen, que mi nombre va a estar dentro de mí. Amén. Y eso es lo que Dios nos pide en estos tiempos, que nosotros edifiquemos nuevamente el altar en nuestro corazón. Amén. Usted dirá, yo soy ministro, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo acá, allá. ¿Sabe qué dice? Que más abajo dice que los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes habían tomado mujer. Y ellos eran los que regían la ley y ellos sabían. Pero ellos igual tomaron mujer, hicieron familia, hicieron lo malo y siguieron sirviendo a Dios, construyeron, hicieron el templo, el altar. Pero tenían ese pecado que no lo querían dejar. Amén, no lo querían dejar. Y usted fíjese que hoy en día, ayer hablábamos en la enseñanza, el decir soy cristiano, soy evangélico, ya no garantiza nada. Ya se perdió el prestigio de ser cristiano y ser evangélico. ¿Sabe por qué? Por culpa de esto, de gente que sirve con pecado, haciéndolo visible y no le importa lo que piensen los demás. Y usted dirá, ¿sabe cuál es nuestra identificación? Veo que cuando te para la policía te pide un documento, ¿para qué? Para saber quién sos, dónde vivís, si tenés antecedentes. Bueno, nuestra identificación como cristianos es nuestro testimonio. Amén. Nuestro documento como cristianos son nuestras obras, nuestros frutos. Esa es nuestra identificación. No hace falta decir soy cristiano, sino que ellos miran nuestra identificación, cómo nos comportamos, cómo somos. Entonces, para que usted sepa que yo soy cristiano, usted me va a mirar por fuera también. Porque usted no sabe lo que yo pienso y lo que siento, pero también me va a mirar por fuera. Cómo visto, cómo hablo, cómo me manejo. Por eso, en estos tiempos, nosotros tenemos que ser testimonio y luz. Amén. Usted dirá, ¿vamos a equivocarnos? Seguro que sí. ¿Vamos a sentirnos mal? Seguro que sí. ¿Vamos a fallar? Seguro que sí. Pero no por eso me voy a entregar a eso. Amén. Y dice que este pueblo decidió abandonar lo que había hecho. Y dice que este pueblo reconstruyó el templo y vio la gloria de Dios de nuevo en el templo. ¿Y qué le parece que Dios nos está queriendo decir? Que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que abandonar del todo lo malo. Amén. Del todo tenemos que abandonar lo malo. Y a usted dirá, no, pero yo siento, ¿sabe, hermano, hermana? ¿Cuánta gente enseña, predica y no vive? Si usted tiene que compartir como ministro una música del mundo, una comida, tomar, bailar, y usted lo hace, usted no es un ministro de Dios. No es un ministro de Dios. Por más que usted diga, no, si yo tengo conducta, es mentira. Porque el que está convertido rechaza
Amén. No participa de eso. Yo no me voy a sentar en la mesa a sacarle el cuero a las personas. ¿Por qué? Porque eso ya no está en nosotros. Porque Dios hizo morir eso en nosotros. Amén. Si uno nace de nuevo, busca las cosas del Señor. Busca cómo ayudar, qué hacer, qué estamos haciendo en estos tiempos. Amén. Usted fíjese el país, Argentina, siempre dicen un país que tiene tierra que salen las plantas, tiene carne, tiene todo para ser un país grande. ¿Y por qué el país está en miseria? ¿Por qué? Por los gobernantes, por los que están arriba son corruptos, no rigen la ley. Y lo mismo pasa en las iglesias hoy. Los pastores, los ministros no rigen lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren. Amén. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se vuelve corrupta. La iglesia ayer hablaba, hoy ser un pastor es que vos le estás viviendo a la gente. Y no es así. Ser un pastor es un privilegio de parte de Dios. Porque Dios te pone adelante del pueblo de Él. Amén. Y como pastora, el día de mañana, ustedes van a rendir cuenta adelante del Señor. Por el evangelista, por el hermano nueva, por la hermana. Yo voy a rendir cuenta de lo que Dios me dio. Amén. Yo no puedo enriquecerme a través de ustedes. O yo no puedo a ustedes enseñarle, a Esther no le voy a hablar fuerte porque yo la quiero, la amo, y no, a ella no, pero al otro sí. No hay que hacer asesión de personas. La palabra de Dios tiene que salir como sale, y el que la recibe dará fruto, y el que no se quedará en su rebeldía. Señor, gracias. ¿Saben que a mí me tocaba predicar en la otra iglesia los jueves? Los domingos yo no podía trabajar, porque no podía estar en la iglesia porque trabajaba de franquero sábado y domingo. Claro, los jueves predicaba contento, los siervos, todo. Ahora, después me quedaron un par de domingos y me dieron para agradecer. Y hablé lo que tenía que hablar de parte de Dios. Que tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, tenemos que ser diferentes. Y a ella no le gustó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el que pagaba la luz de la iglesia, ahí estaba el que le hacía las cosas a esto, el que hacía todo gratis. Y claro, a eso los cuidás porque tenés un beneficio, pero a los otros dejás, no, tenés que corregirlo porque ese que te está haciendo las cosas gratis y va a ir al infierno porque vos no le estás enseñando. Amén. Entonces no hay que hacer sesión. En el camino de Dios, si vos sos mi amigo y vos me querés y vos estás viendo que yo estoy haciendo mal, tu amistad tiene que corregirme con amor. Amén. Yo no te puedo ver a vos haciendo el mal y yo me considero tu amigo, tu hermano. Amén. Porque vos te estás perdiendo. Y usted fíjese, hablaban de los terremotos, de las cosas, todo está por acá nomás. Colombia, Venezuela, todo está por acá nomás. No está tan lejos la venida de Cristo. Usted fíjese el hambre, la miseria, la maldad, las violaciones, los robos. Usted fíjese las criaturas, 12, 13 años. Anda una nenita de 12, 13 años, 11, andaba jugando, se escondía. Hoy se están todas pintadas, caminando, queriendo que la miren, seduciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la maldad se está aproximando el final. Amén. Se está aproximando el final y no nos damos cuenta. ¿Saben que el otro día miraba una película y pasaba así, como que estábamos acá en la iglesia, el predicador, y pasaban las vidas de cada uno? Y había el predicador y decía, Cristo viene pronto y dos jóvenes se iban a estar en intimidad solo, el otro le sacaba el cuero ahí, el otro estaba con el celular en la banca y poquito buscaban de Dios. Pasaban los cultos y mostraban las vidas de cada uno. Tal cual real, era tan real la película. Y saben que en un momento vienen al culto todo, el predicador empieza a predicar, ¡pum! Desapareció el predicador y 3 de la iglesia. Se quedaron todos ahí. Porque no se espera eso. Pero los tiempos ya están pasando. ¿Usted espera ahora el arrebatamiento? No. Usted dice, no, voy a mi casa, voy a comer con mis hijos. ¿Y usted qué sabe si ahora usted desaparece? ¿Usted qué sabe si ahora viene Cristo? Pero nadie tiene esa noción de esperar. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras cosas. Porque estamos en nuestros pensamientos. Amén. Y nos queremos justificar diciendo, no, yo hago esto, yo hago aquello. Si no amamos al Señor, no sirve. Dice, yo sé tus obras, pero vuelve al primer amor de donde has caído. Amén. Vuelve al primer amor. Amén. No importa si vos haces esto o aquello. Muchas veces escucho
mujeres que usan las polleras, se tapan todo, no, pero lo hacen con un peso, no lo hacen por amor a Dios, lo hacen de religión, lo hacen por seguir la costumbre de esa congregación, no lo hacen por amor a Dios. Y no sirve, no sirve, amén, porque vos lo tenés que hacer por amor a Dios. Usted sabe por qué yo dejé de escuchar música y un montón de amistades y familiares dejé, no porque alguien me lo dijo, sino porque el Espíritu traía convicción de que ellos burlaban el nombre del que me salvó. Amén. Y yo no voy a participar de las amistades para que se burlen de quién me salvó, porque ellos no me salvaron, mi familia no me salvó, a mí me salvó Jesucristo. Y a usted lo salvó Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que marcar esa, y no hay mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo a usted no comparta con su mamá, no comparta con sus amigos, no, vaya y comparta, pero que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Eso es lo que es la palabra del Señor. Amén. Porque si yo le digo a usted no se cumple, eso sí es mandamiento de hombre, pero la palabra de Dios que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Amén. Entonces, si ellos están jugando las cartas, fumando ahí, vos estás sentado y dices, no, bueno, hace más y no, porque Cristo me cambió. Cuando Cristo entró en mi casa, el otro día me tocaba hablar con uno que cuidaba el coche conmigo y estaba, ¿te acordás, Polaco, cuando hacíamos esto, cuando fuimos allá, así, y esto y aquel, y pasó esto, aquello, así? Digo, sí, lo dejé hablar, hablamos, pero ¿sabes qué? Cuando Cristo entró en mi corazón, le digo, pude dejar todo. Cuando Cristo entró en mi corazón, llenó el vacío del cual yo me drogaba. Y vos sabés cómo me drogaba yo. Vos sabés que mi vida era la droga, porque mi placer más grande era estar drogado. No era otra cosa. Yo, desde que me levantaba hasta que me acostaba, yo quería estar drogado. Ese era mi placer, era lo que yo vivía era para eso. Y él me conoce, y crucé a 4 o 5 que se juntaban conmigo. Todos en la miseria, uno con la cabeza rota, el otro preso, el otro allá. Y yo me miraba y le decía, gracias Dios, porque yo estaría así. Gracias Señor, porque me hiciste entender que no era por ahí. Gracias Señor. Entonces nosotros tenemos que... ¿Por qué? Yo voy a compartir lo que Dios me prohíbe. Amén. Usted dirá, no, Dios no prohíbe nada. Su palabra sí. Ahora, de que vos lo quieras hacer o no lo hacer, vos tenés el libre albedrío. Yo tengo libre albedrío, pero su palabra sí tiene precepto, mandamiento y estatuto que cumplir. Amén. Su palabra sí nos manda a cumplir muchas cosas de las cuales nosotros no queremos cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque el tiempo pasa, Cristo no vino, porque me dicen aburrido, porque voy a perder esta amistad, porque voy a perder esto, voy a perder aquello, pero lo más importante que vas a perder no lo estás cuidando, que es tu salvación. ¿Qué es tu salvación? Es mi salvación. Amén. Y saben que muchas veces pensamos que porque venimos, estamos sentados acá, nos vamos a ir. No es así, hermano. No es así, hermano. No es así. Dice, 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. No va a venir Cristo capaz cuando estemos en la iglesia, sino cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en nuestra soledad, cuando estemos en el baño con el celular, cuando estemos haciendo qué sé yo lo que cada uno hace. Y mire si viene Cristo ahí y nos sorprende en la venida de Cristo haciendo lo malo. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener noción, hermano. Dice que el pueblo de Israel, que Jesús le predicaba por parábolas, dice, porque ellos oyen y no entienden. Ellos tienen ojo y no ven, dice. Porque ellos de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Amén. A Dios no le importa tu talento, tu carácter, tu plata, tu corbata, tu manera de hablar. A Dios le importa tu corazón. Amén. Y cuando uno le entrega el corazón a Dios, eso produce el cambio. A mí no me cambió nadie, ningún ser humano me podía cambiar. Yo amaba a mi esposa, la dejaba, le pegaba, me iba, amaba a mi mamá, la hacía sufrir, me iba a buscar. Yo amaba a mi familia, pero jamás me pudieron cambiar ellos. Pero cuando vino Jesucristo empecé. Tardé, era duro, rebelde, me costó. Pero ¿sabes cuándo entendí yo que tenía que abandonar lo malo? Cuando caía, me hacía caer. Participar de lo malo me hacía caer. Y eso lo hace usted. Por ahí usted no se va a la droga, pero usted va y se sienta y empieza a hablar mal de los demás. Chau, cayó. Y usted después se siente mal y no sabe por qué. ¿Por qué?
Porque no deja de chismear. ¿Por qué? Porque no deja de hacer lo que no tiene que hacer. Amén. ¿Usted vio cuántos predicaron acá y no vinieron más? ¿Por qué? Porque no se arrepintieron y no pudieron vivir lo que estaban hablando. Amén. Predican una, dos, tres veces y después se van a vivir más. ¿Por qué? Porque el peso de llevar la palabra de Dios te cae encima, porque tenés que vivirlo. Amén. Yo no le puedo estar hablando de esto si no lo vivo, porque el peso me va a llevar de nuevo a la droga, porque el peso es grande. Amén. Porque el diablo está ahí como no crujiente, enojado, porque le estoy diciendo a usted que deje lo malo, que se acerque a Dios, que la gloria de Dios se va a ver en su vida. El diablo no quiere eso, el diablo quiere que yo le diga a usted que siga así, que Dios lo va a bendecir. Pero no, usted se tiene que arrepentir para que Dios lo bendiga. Amén. Usted tiene que cambiar su vida, usted tiene que volverse, orar. No tengo ganas de orar. Arrodillarte, hablar, sentarte, caminar, pero hablar con Dios, porque eso es lo que te va a salvar. No te va a salvar que te pase a que te oren. No, en tu intimidad habla con Dios. Cuando estás solo, habla con Dios. Ahí decirle, Dios, me cuesta esto, quiero esto, aquello, y Él te va a caminar y te va a decir, esto es bueno para vos y esto es malo para vos. Y después está en vos hacerlo. Amén. No me gusta leer, no entiendo, pedirle conocimiento a Dios, pedirle sabiduría a Dios. Lee la vida de Jesús, lee lo que hizo Jesús, los milagros, las enseñanzas, poné por obra la palabra y vas a ver que vas a cambiar, vas a empezar a sentir cosas diferentes. Amén. Y no te estoy diciendo que con esto no vas a caer, no vas a pecar. Hace 10 años que estoy en el camino de Dios firme. ¿Sabes las veces que pequé, caí, me levanté, pero tenía la convicción de que eso estaba mal? Entonces no lo quería hacer más y Dios me levantaba. Y pequé mal, me he pecado, me he equivocado mal. Pero Dios me ha levantado porque no seguí con el pensamiento, no pasa nada. No, dice que Esdras lloró, rasgó su vestidura, no comió, no vivió a causa del pecado. Si a vos el pecado no te hace nada, es porque te falta Cristo en tu corazón, no lo tenés. A vos el pecado te tiene que hacer mal, a mí me tiene que dañar hacerlo malo. Si vos disfrutás todavía del pecado, es porque todavía no hubo un arrepentimiento en tu corazón, no hubo un nuevo nacimiento. Amén. Y ahí está la iglesia de hoy. Ahí está la iglesia de hoy. Con las luces de colores, acudiendo, saltando, mujer en calza, danzando y todo, fornicación, adulterio, mentira, engaño. Los profetas no hablan. ¿Qué van a hablar si el pecado está visible? ¿Para qué se va a levantar un profeta así? Está todo visible. Los profetas de antes se levantaban y hablaban porque Israel ocultaba el pecado. Ahora ya nadie lo oculta. Ahora lo hacemos y si me decís algo sos un fariseo, un legalista y no me importa porque vos no te vas a meter en mi vida, voy a hacer lo que yo quiero. Así te va a ir cuando te enfrentes del Señor. A ver qué le vas a decir al Señor ahí arriba. No, Señor, nadie me dijo. Sí, yo te dije, yo te hablé a través de la palabra, a través de los siervos, las siervas, yo te hablé. Y decía uno que tuvo una visión, es tarde para ti. Gusanos eran tu cama y gusanos te cubrirán. Y dice que una mano lo llevaba al infierno en una visión, miraba cómo la gente se iba al infierno, evangelistas, pastores, maestros, mentirosos, engañadores, embusteros, con doble vida. Músicos, porque no son adoradores, músicos que son músicos que vienen a querer hacer un show. Y esto no es un show, esto es una fiesta para Dios, un momento de adoración, de presencia de Dios. El que está acá está interactuando con Dios para que el poder de Dios caiga sobre el pueblo. No hay que buscar a Dios, porque viene Cristo y nos vamos a quedar. Y usted piensa, yo estoy hablando, me estremece la piel. ¿Sabe por qué? Porque me está hablando a mi corazón. Deja de preocuparte por esto, por aquello, preocuparte por tus hijos, orar por tus hijos, me decía el Señor. No hay tiempo, mira a tus hijos. Mira a tus hijos, me hablaba el Señor. Y le decía, Señor, ¿qué puedo hacer si le hablo? Clamá más, ora más, están perdidos en la corrupción del pecado. Clamá por tus hijos, me decía el Señor. Y yo digo, estoy enseñando, estoy hablando, estoy saliendo a evangelizar. Y mis hijos, entonces clamá más, me decía Dios. Te falta clamor. Y usted cree que debería decir al Señor, ay Señor, pero si yo estoy enseñando, tengo que obedecerle y decirle, perdóname y dame fuerzas para clamar, para que mis hijos cambien. Amén. No nos pongamos a discutir con Dios.
sino obedezcámosle al Señor. Obedezcámosle al Señor. Démosle gloria al Señor. Él nos rescató. Él, en la cruz de Calvario, el sufrimiento que Él ha pasado por nosotros no tiene nombre, no tiene expresión, no lo puedo expresar lo que Él pasó por nosotros. No se puede expresar lo que Él pasó. Y hoy nosotros pretendemos ir al cielo sin cumplir su voluntad. Y sabe que usted me dirá, ¿de qué le habla así? El Señor me habla así. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos nosotros, hermano. No entendemos nosotros. Nosotros seguimos, usted fíjese la gente que pasó y habla y grita y habla en lengua y después se van y hacen cualquier cosa y usted dice, ¿cómo puede ser? Si acá me estaba hablando de un Dios de amor, de misericordia, de piedad, de poder, que hacía esto, allá echaba fuera demonios y después terminan haciendo cualquier cosa porque juegan, se pervierten. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Se estremece mi piel, ¿sabe por qué? Porque voy a tener que vivir más aún el Evangelio, pero estoy contento porque sé que el que está conmigo me va a enseñar y le va a enseñar a usted y nos va a dar la fuerza para vivir. Así que levantémonos como iglesia, busquemos a Dios. Usted dirá, somos poquitos, ¿sabe lo que va a hacer esto? Nos va a alcanzar la silla, pero prediquemos y hagamos la voluntad de Dios. Cuando alguien venga que sienta el poder de Dios. Cuando alguien venga que sienta el amor de Dios, la unión. No que yo vengo y me quiero hacer mal predicador que David, que Rocío, que la pastora, que mi esposa, no. Lo que yo me estoy hablando es de parte de Dios. Yo no quiero ser más que nada porque yo no era nada y no voy a hacer nada porque el que vive en mí es el poderoso. Amén. A mí no me sirve la gloria del hombre. Sino a mí me sirve que Dios me ame y me diga, hijo, cumpliste, te voy a bendecir, te voy a cuidar. Pero ojo, poner por obra la palabra. Amén. Que Dios los bendiga, hermana, y que Dios los ayude. Y que Dios nos ayude. Amén.